¿Qué más? ¿Cuáles son los funcionarios? Decatur americano. ¿Qué más? Bien. Ascaris lumbricoides. Vamos a comenzar con esto. ¿Cómo es la morfología de Ascaris? Es un elemento que es como una larva cilíndrica. Como una larva. Es como un gusano. ¿Es una larva? Un gusano. Pero no. Si es un elemento, ¿es larva? ¿Cómo? No es como un gusano alargado ¿Qué más? que difiere hembra y macho porque la hembra en la parte posterior es recta y el macho tiene dos espículas. Es importante que el médico sepa cómo diferenciar una hembra de un macho. ¿Por aquí? Si produce huevos, ¿es la clínica es más grave que si no produce huevos? No. Entonces, ¿para qué? El que el médico conozca la diferencia no es muy importante. Pero entonces, ¿cómo son los Ascaris? Tanto la hembra como el macho. ¿Qué características comunes tienen? ¿Qué se- ¿Perdón? En su boca presenta 3 labios. ¿Es importante eso? ¿Para qué? Para diferenciar. Para diferenciar. ¿Y eso mejora el conocimiento clínico? Es larga, mide de 15 a 35 centímetros. ¿Sí? Es el nematodo más grande. ¿Sí? Y como nemátodo, entonces, ¿qué cosas tienen en común todos los nemátodos? Cilíndricos, alargados. Cilíndricos. Aproximadamente, ¿cuántos centímetros? 15 a 30 de largo. Eso no es importante tampoco. ¿Cómo son? Más o menos así. Que sea de 15 hasta 22 y medio, 30, no tiene ningún sentido hacer el esfuerzo de grabar en el disco duro. Así, listo. Porque no hay más otro nemátodo humano que sea así. ¿Listo? Hagan el esfuerzo con las cosas importantes. Que el macho tenga no tiene importancia. Que tenga el labio no tiene importancia. Con o sin labios, igualito van a producir los mismos síntomas. Tanto la hembra como el macho producen exactamente lo mismo en los humanos.
Entonces, ¿y qué otros estadios evolutivos se pueden observar aquí? ¿Cómo? ¿Cómo es el huevo? Tiene 3 membranas, la que la más externa es una melonada. Luego, Las membranas son lisas. El huevo puede ser larvado o embrionario. ¿tiene alguna importancia clínica? Miren, les estoy diciendo cosas importantes, ¿no es cierto? Los libros hacen hincapié en todos esos pequeños detalles. No tiene importancia. No tiene ninguna importancia. Listo. El huevo es así, se acabó. Que sea larvado o larvado decorticado, que hace esto, nada, es huevo. Para nosotros es huevo. El que el microscopista detecte un decorticado, ¿quiere decir que todos son decorticados? No. El que tenga un embrión, ¿quiere decir que los otros no son con embrión? No. Entonces, huevo es huevo. Ahora vamos a continuar con el ciclo biológico. Y para eso nuestro dibujito de siempre. ¿Dónde viven los adultos? Siempre comenzamos por ahí. ¿Dónde se ubican? ¿Ah? Intestino delgado. Eso sí es importante. La localización de los adultos. Bien. Están ahí los adultos. ¿Y esos adultos están fijos? Reptan. Un rato pueden estar aquí y este mismo puede subir allá o puede venir aquí, todo. ¿No es cierto? En función de muchas cosas se mueven. Bien, los adultos están ahí. Y vamos a suponer que ya la hembra ha recibido la visita del macho y entonces los huevos están embrionados. ¿Qué pasa con los huevos? Son expulsados con Son las bacterias expulsados. fecales. ¿Con qué? Con materias fecales. Bien. Los huevos están en el medio ambiente. ¿Qué pasa luego? Se contaminan vegetales, agua. Y los vegetales, por ejemplo, una planta de durazno. Lechugas. Entonces, verduras comestibles sin cocer. Que no se... ¿Qué más? Agua. Agua. ¿Y? Las manos. Manos. Las manos contaminadas con tierra. Eso, manos contaminadas con tierra. Si un humano se contamina con estos huevos recién expulsados, ¿son pasibles a una reinfección? No, ¿Por qué no? porque no están embrionados. No están. Para eso tienen que quedarse un buen tiempo en el medio. Entonces, si estos del medio contaminan con las aguas del río, son ingeridas, entonces los huevos están aquí en el estómago. ¿Qué pasa luego? Pasan por el intestino y de ahí a la circulación. Los huevos. Cuando se abren, si se salen las larvas. Eso. ¿Y Y se Invaden la dirige a mucosa. circulación. qué tipo de larvas? Rhabditiforme. Rhabditiformes. Entonces estos pasan a la circulación. ¿Y qué pasa luego? Están ya en la circulación. Se dirigen al corazón ¿Ya? y del corazón A los a pulmones. los pulmones. A los pulmones.
¿Y en los pulmones qué pasa? Buscan en el nodal capilar y van a los alveolos. En los pulmones A los alveolos pulmonares. ya están en los alveolos. Ahí están 10 días y luego se dirigen hacia el intestino otra vez. Van Perdón. hacia la Una laringe, faringe. A hacia la la faringe y otra vez entran. ¿Cómo se llama este ciclo que comienza aquí, de aquí y continúa? Signo. De los. No, no, no. ¿Cómo se llama la estadía de esas larvas en los pulmones? En los primerizos, en aquellas personas que han visitado los lugares donde hay transmisión intensa. Por ejemplo, un paseño que ha venido a Cochabamba, síndrome de los se ha infectado en Cochabamba, ha ido a La Paz. Esos señores van a hacer un síndrome. ¿Y los que viven en Cochabamba harán también? No, es casi Lo desapercibido. que pasa es que esos continúan, ¿no es cierto? Va a producir todo esto, pero síndrome como síndrome ya no les pasa, porque son individuos que ya se han acostumbrado a la presencia de estas cosas y hace exactamente lo mismo. No hay sintomatología apreciable en los que viven en el lugar endémico. Bueno, así de sencillo. Ahora van a escuchar bien lo que les voy a decir. Se trata de una persona, un paseño, que ha venido y se ha infectado y tiene apenas 3 adultos. Una hembra y 2 machos que están ahí. ¿Qué podría sucederle a esa persona? Con 3. Sintomatología leve o no podría haber sintomatología. ¿Perdón? Puede haber sintomatología leve o no. Podría no haber ninguna sintomatología, pero si no hubiera, ¿habrá posibilidad de que esa persona tenga alguna sintomatología grave o muy grave? Claro, ¿y por qué? Por- ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? Pueden enrollarse estas formas adultas y hacer nudos de alguna manera obstruir. 3. ¿No? Pueden obstruir o sea, pueden dirigirse hacia el hígado o a los conductos biliares sobre todo. ¿Y por qué harían eso? Intestinal. ¿Por qué harían eso? Por alteraciones que sufre el individuo, el huésped. Fiebre, por No. los fármacos. ¿Por qué haría eso? Les voy a contar una historia de mi experiencia. Hace muchos años, para poder obtener el diploma en provisión nacional, los recién egresados teníamos que ir a prestar servicios en las provincias. Yo fui al Beni. A mí me interesaba ir al lugar donde había la epidemia de fiebre hemorrágica liviana. Y eso sucedía en San Joaquín y en San Ramón. Llegué a San Joaquín, a San Ramón primero.
comencé a atender. Y una madrugada, una señora va a mi habitación, serían como las 3 de la mañana, golpea fuertemente, se veía que la señora estaba realmente muy nerviosa. Me levanté, la atendí, y ella me dijo: doctor, necesitamos que vaya al hospital. ¿Para qué? ¿Qué tiene? Y me contó una historia. Tenía una hija joven, unos 15, 16 años, 17 años. Y me dijo: en la madrugada he visto que ha pasado por mí, al lado de mi cama, una sombra, y se ha ido hacia el lado de la habitación de mis hijos. Pero no le di importancia porque no sé quién. Y entonces le habló a su esposo se levantó, prendieron la luz y salió un muchacho de la habitación de su hija, la gran casera. Lo reconocieron y en ese momento dijeron a la chica: vamos a que te revisen. Porque ellos suponían que ellos dos estaban en sus cosas. Todo avergonzado, yo estaba avergonzado por eso. Porque nunca creí que un médico podía ser partícipe de una de esas cosas. Fuimos allá al hospital, ya a una enfermera ya la habían levantado, la enfermera va también preocupada, también molesta por esas cosas. Me dijo: revísala, doctor, quiero que la revise. La enfermera me dijo: póngase por favor en posición ginecológica. Y no quería yo revisar, quería simplemente decirle a la señora: mire, no ha pasado nada. Pero insistía la mujer. Vi y evidentemente no había pasado nada. Entonces alguien le dijo: señora, no ha pasado nada. Quiero ver su doctor. Pase pues entonces, vea. La mujer dijo: ya, ahora sí estoy convencido. La agarró la chica de las mechas y se la llevó. Diciéndole 1000 cosas. Amaneció y al rato vino el papá de la chica: doctor, me tiene que ayudar. ¿Y cómo se tengo que ayudar? Esta madrugada le han despertado a usted para tal cosa. Sí. Pues resulta que apenas nos dormimos otra vez, mi hija se sabía. Y no ha amanecido en casa. La estamos buscando. Entonces, yo digo: habrá ido por ahí, búsquenla nomás, no es problema. Además, ese no es un problema médico. Sí, doctor, va a ser un problema médico porque apenas la encontremos, va a tener que revisar de nuevo. ¿Por qué les cuento esto? ¿Quién asocia a esto? El problema de tipo la atracción sexual llega un momento en que es extremadamente fuerte. La biología de los animales se funda precisamente, la preservación de las especies se funda precisamente en eso. El aspecto biológico, las necesidades fisiológicas, biológicas, son en algún momento realmente poderosas y hacen cualquier cosa, como el caso de esta chica. Le valió un comino, se les escapó. Tiene mucha relación, ¿no es cierto? Ahora, con ese cuento, ¿por qué 3 parásitos podrían producir obstrucciones en otras vías? Porque los machos buscan a la hembra. Claro. Llega un momento en que se necesitan entre esos para copular
y se enloquecen. Por eso hacen y se meten por donde sea. Por eso producen entonces obstrucciones en colédoco, se van al virus, producen un montón de cosas, llegan hasta el hígado, taponan el virus, pasan por el colédoco hasta el hígado, salen por la boca, por la nariz. Entonces, pocos parásitos hacen ese tipo de cosas. Pueden hacer, no digo que siempre. Pero ahora vamos a ver. Hay 100 parásitos. ¿Cuáles podrán ser los accidentes y los incidentes? Ya les he contado que 3 podrían producir como incidentes esas cosas. Ahora 100. Lo más probable es que hagan ovillos. Va a haber obstrucción intestinal. ¿Cómo se llama esta figura? No es un nombre. ¿Cómo se llama eso? Que el intestino haya hecho esto. Bórbolo. Un bórbolo. ¿Qué es esto? Lo mismo, cuando la parte superior, el peristaltismo superior, es más fuerte que el inferior, entonces se introduce. Hay una especie como telescopio, ¿no es cierto? Si hubiera una hernia, el intestino al producirse, y a eso se llama una hernia. ¿Qué se llama eso? Sí, una hernia, pero ¿qué tipo de hernia? Y el problema. ¿Qué tipo de hernia? Aquí está la hernia y ha salido el intestino. Sí, es una hernia inguinal. Claro, si les estoy diciendo es hernia. Pero el problema del intestino, hernia estrangulada. Si el parásito saliera rompiendo principalmente en el apéndice, ¿qué va a producir? Peritonitis. Peritonitis, una perforación intestinal. Entonces, muchos pueden hacer, o pocos también podrían hacer eso. En el caso del paseño que les cuento, lo más probable es que no se dé cuenta nunca que tuvo esos 3 parásitos. Nunca. Porque ¿cuánto viven los adultos de Ascaris? Un año. Solo un año. Se muere y se elimina. ¿No es cierto? No pasa nada. Ahora vamos a continuar con uncinarios. ¿Cómo son las uncinarias? ¿Cómo? Soma. También son cilíndricos, comencemos por ahí. Y también, ¿de qué tamaño? Así, 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 así o así. Alrededor, no son así, alrededor de 1 centímetro. 1 centímetro. Uncinarias y enterobius son casi del mismo tamaño. ¿Cuál es más grande? ¿Necátor o ancilostoma?
Así los toma. ¿Cómo son los huevos? Con una sola membrana. Granulomatosa. No es granulomatosa. ¿Qué son esos redonditos? ¿Qué Blastómeros. Blastómeros. Bueno. Ahora, el ciclo biológico. ¿Dónde viven los adultos? ¿Cómo? Como el Ascaris haciendo su peregrinación por todas partes. Están adheridos a la mucosa. Adheridos, ya sea por los dientes o por los labios de sus de los parásitos adultos. Las hembras están grávidas y ¿qué pasa luego? ¿Ah? ¿Qué fue? Se puede diganlo nomás, pero no tienen que... Bien, están ahí. Luego, ¿qué les pasa a esos huevos? En la tierra, Están en la tierra. se vuelve larga. ¿Cuáles son las larvas? Rhabditiforme. Filariforme. Rhabditiforme y filariforme, así de sencillito. No, evoluciona de la Del huevo sale la rhabditiforme y luego de dos mudas forma Entonces esta es la primera, es 1, larva rhabditiforme, 2, y esta es la siguiente, larva filariforme. ¿Y qué le pasa a la filariforme? Es la forma infectante. Esa es la forma infectada. ¿Y por dónde ingresa? La planta siempre tiene que ser No, espacios a interdigitales. través de la piel, por cualquier lugar. Lo que pasa es que la mayor parte es por la planta, porque en medio tropical mucha gente camina descalzo. Entonces puede suceder por ahí. La mayor parte de las veces penetran directamente. En otras oportunidades hacen un trayecto que se llama un trayecto superficial debajo de la piel. ¿Cómo es? No es larga cosa. Ya se plantaron. Por si acaso voy a preparar mis hojitas. ¿Qué hablan? como un recorrido cutáneo. ¿Qué se llama eso? Ese recorrido cutáneo. Solo 2 personas han leído. El resto no ha leído nada. Ya está. Ahí. ¿Qué fue? ¿Cómo se llama? Bueno, no voy a hacer el que les diga. Aquí van a buscar cómo se llama. Están ahí, luego, ¿qué pasa con estas larvas? Entran a la circulación, ¿Ya? el linfático, la vena, y ya en El capas. corazón y de ahí al...
Y Llegan a corazón derecho y se sueltan para el suelo. Van a hacer su vida adulta en el intestino. entonces hacen exactamente un ciclo y Leffler. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a ver. Son 5 adultos. Aquí en los Ascars, los adultos se multiplican en el interior del intestino. ¿Sí o no? En Urcinaria se multiplican en el intestino. ¿Cuál de estas especies son capaces de hacer una infección directamente por vía oral? La ancilostomía. Ancilostoma. Entonces son 5 adultos que están ahí. ¿Qué problemas clínicos podrían producir? Anemia. ¿Quién dice algo diferente? Para eso tenemos que echar mano de los conocimientos de la fisiología. Si estos adultos tienen un tamaño de 1 centímetro, ¿cuánto de sangre pueden desgastar al huésped todos los días? Si los considero como 0,4 mililitros, 0,4 hasta 0,22. Entonces hay una variación importante. Son 5. Vamos a suponer que sea 0,5 que están desgastando todos los días. Con 5, ¿cuánto van a desgastar todos los días? Máximo 2,5 ml. ¿Eso le va a producir anemia? Mucho cuidado con eso. Pero otra persona tiene 200 ejemplares. ¿Cuánto va a desgastar? En este caso, ¿ah? 100 ml por día. ¿Eso va a desgastar? ¿Por qué? ¿Acaso no se repone rápidamente la sangre? Para eso hace falta otra vez de recordar de la fisiología. ¿Cuánto de sangre el organismo humano destruye en el vaso todos los días y cuánto repone todos los días por el sistema hematopoyético? Grave, ¿no? Tienen que saber, no es nomás así y aprenderse de memoria. Todo está correlacionado. Todo está correlacionado. ¿Cuánto? ¿O no han pasado todavía la parte de hematología en fisiología? No. ¿O en bioquímica? ¿No? No. Una persona de 60 kilos de edad pierde 60 ml y lo repone también 60 ml. Con 100 ml, esa persona tiene que reponer todos los días 160 ml. ¿Será posible? Tal vez al principio sí, pero a medida que avance el tiempo va a producirse una anemia.
¿Qué tipo de anemia? Ferropénica Y microcítica, ferropénica, no es nutricional, Hipocrómica. hipocrómica. Ese tipo de anemia. Semejante a lo que sucede con una hemorragia. Prácticamente es una hemorragia. Durante la presencia de los gusanos en el intestino, aquí, ¿cuál de estos dos parásitos podría producir algún fenómeno alérgico con producción de eosinófilos? ¿Ascaris o Uncinarias? ¿Por qué? Si me dicen Ascaris, díganme por qué. Uncinaria, porque estas al morder puede. Claro, están produciendo lesiones. Ascaris no produce lesiones, por lo tanto, es Uncinarias que produce mayor eosinofilia. Pero, durante el trayecto del ciclo de los, ¿cuál de ellos producirá mayor eosinofilia? Ascaris. Ascaris es el que produce eosinofilia. ¿Y por cuánto tiempo? Supongamos que han ingresado este domingo pasado. Para que llegue a ser adulto, ¿cuánto deberá esperar? 2 meses. Y en el caso de las Uncinarias, no. ¿Por qué tiene que ser diferente? Es igual. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a comenzar con estonquiloides. ¿Cómo es el estonquiloide? Es igual cilíndrico. Sigue siendo cilíndrico. En cuestión del tamaño, Más pequeño que los 2 milímetros. en realidad, el macho no se lo conoce, pero es la hembra que se dice alrededor de 2 milímetros. ¿Cómo es el huevo? Forma de limón. No se lo conoce, no se ha visto huevos. Pero entonces, ¿cómo se reproduce? Por partenogénesis. Eso dicen algunos, ¿no es cierto?, que nunca se han atrevido a buscar. El problema es que, como son tan chiquitos, tampoco han visto, ¿no? Y no hay manera de cómo se podría ver, a no ser de que un pedazo de intestino con estos parásitos se mantenga in vitro. ¿Cómo se podría mantener in vitro? ¿Quién sabe? ¿Quién se imagina? Tenemos un baño, un pedazo de intestino con algunas cosas. ¿Qué cosas deberíamos agregar para que se mantenga con vida? ¿Qué? Glucosa. Entre la glucosa, ¿qué más? Principalmente.
¿Han escuchado hablar ustedes de las células madre? Eso pues, células madre. Los españoles hace algún tiempo, hace muchos años, no un tiempo, han mantenido un corazón con pedacitos de arterias y venas en un baño así, con células madre. ¿Qué ha pasado? Se han degenerado las venas y las arterias a partir de esos muñones del corazón. Me imagino que una cosa similar podría pasar aquí, pero por lo menos se pudiera mantener vivo ahí. Y solamente en esas condiciones se podría ver la posibilidad de si ese pedazo de intestino con hembras de estrongiloides se podría ver si hay machos o huevos. La única posibilidad. No se me ocurre otra cosa. Ahora, ¿dónde viven los adultos de estrongiloides? En la mucosa En la mucosa del intestino delgado. Ah, pero ¿cuál intestino? ¿Qué parte? El duodeno y ayuno. Entonces, mucosa del duodeno y yeyuno. Sí. Ahí está, en la mucosa, es decir, adentro. No están afuera. Están ahí. ¿Qué pasa luego? Las hembras grávidas, ¿qué pasa? Ponen huevos, pero esos no salen a no salen al humo. Claro, no se sabe si son huevos o son larvitas. Pero en el intestino se ve Las larvas rabitiformes. ¿son los rabitiformes? Sí. No. Y también hay vías, doctor. Se puede ver la infección interna. Pueden pasar. Entonces, ¿es por qué? ¿Es por rabitiformes? No, por filariformes. Entonces, rabitiformes, los dos estadios más filariformes. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Son eliminados hacia... ¿Y qué pasa ahí? Vamos a suponer que sea larva rabitiforme de primer estadio, en el medio ambiente. ¿Qué pasa? Puede tomar dos vías. Una, es hacer un ciclo indirecto y el otro directo. ¿cómo es el indirecto? ¿Cómo? ¿Cómo es el indirecto? El indirecto es cuando se diferencian a estadios adultos hembra y macho, el indirecto. Y estos se reproducen y ponen huevos. Por este motivo, porque estos ponen huevos, es que yo no creo que sean partenogenéticos. Claro. Los huevos después están maduros, ¿qué pasa? Se convierten en larvas rabitiformes. Y Filariformes. y esas atraviesan la piel. algunas veces entran directamente y otras veces hacen un trayecto. ¿Cómo se llama eso? Larva currens. Sí, pero ¿qué es el primer nombre? Este es currens, evidentemente. Pero esto otro, igual que esto otro, ¿qué es? Lo van a buscar para los dos. Bien, están ahí y luego pasan a dónde. Para su circulación linfática. A esta altura seguramente ya llegan los adultos hembra fecundados, los machos sí existen, desaparecieron y penetran al intestino
de esa manera. Otra vez la pregunta. Durante este trayecto, ¿producirán una gran eosinofilia o no? Sí, En un individuo que se está infectando por primera vez. sí, No mucha. Pero cuando llegan aquí, este es el parásito que produce mayor eosinofilia. Es el segundo y este es el tercero. Pero cuando están reptando por allá, este es el primero y estos dos son los segundos. ¿Cuál es otra vía? La vía directa, que decimos. que las larvas radioactiformes evolucionen directamente a larvas filariformes. Ya. ¿Y otra? ¿Hay otra vía o no? ¿O esas son las únicas? Sí, ¿Cuál? es la reinfección externa. ¿Externa? A la autoinfección. Ah, Cuando se dice autoinfección, que yo me estoy produciendo, tal vez se llama así, pero es una infestación interna, un ciclo interno. Pues pasan de aquí las larvas sucesivas estas y penetran de esa manera a la circulación de forma muy rápida, y esa sería la tercera posibilidad. Ahora aquí tenemos que hacernos una pregunta importante. Han entrado 10 parásitos. ¿Solo esos 10 parásitos sobreviven hasta un tiempo? ¿Cuánto viven los adultos de Uncinares? 5 años. 5. Hasta más de 10 años. ¿Perdón? Hasta más de 10 años. No, tanto así no. Pero por lo menos más que los ascaris. Y aquí ni siquiera se sabe cuánto vive. Pero habrá posibilidad de multiplicación en este caso. sí, La única posibilidad de multiplicación es este ciclo interno. Porque a partir de estas adultas no pasa nada, no hay multiplicación a este nivel, sino el ciclo interno hace que las larvas incrementen la cantidad de adultos en él. Y eso pasa sobre todo en quiénes, en los inmunocompetentes. Probablemente en los inmunocompetentes sí, pero no es en gran medida. En cambio, en los inmunodeprimidos y en los que tienen enfermedades consuntivas, crónicas, en esos casos sí. Bueno, ¿qué sintomatología propia de ascaris ustedes pueden definir por los adultos? ¿La qué? ¿Qué afección? Sí, se puede decir cualquier cosa, pero son sintomatologías nada específicas. Lo mismo en Uncinares, cuando son pocos. En Uncinares la sintomatología es la anemia. Y en estrongiloides la presencia de los adultos en duodeno ilium producirá alguna sintomatología. Claro. ¿Qué produce? Dolor. ¿Dónde? Epigastrio. Claro. Es una verdadera duodenitis. Verdadera duodenitis. Yo siempre prefiero esta parte de esta discusión hacerlo comparando estos tres parásitos. La única forma de entender, porque si yo les doy de uno en uno, se olvidan, no toman en cuenta. Esa es la única forma de aprender en medicina, comparar enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas,
todo se parece, pero todo es diferente al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Claro, como estamos en un país donde hay estos parásitos en forma rigurosa, la mayor parte de los países en vías de desarrollo, el Sistema Nacional de Salud indica que todo paciente que va a una consulta médica tiene que hacer 3 exámenes de laboratorio de rutina. ¿Cuáles son? Examen de orina. Es Y un parcial parcial de de orina, Examen de sangre. un hemograma y un coproparasitológico. Porque con eso uno puede tener una idea interesante. En el caso del examen de orina, puede uno descubrir, aparte de algunas enfermedades metabólicas. En el caso del examen coproparasitológico, se ven estas cosas, los parásitos. Y en el caso del hemograma se pueden ver enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, enfermedades carenciales y otras cosas. Y otras cosas. Bueno, les ha salido ahí eso. Si hubiera ascaris y uncinarias, un paciente con ascaris y uncinarias, ¿qué le dan? ¿Qué? No. Le pueden dar, pero eso significa matar una pulga con un cañón. ¿Qué se le da en primera instancia? Lo que antes se daba, había un montón de medicamentos que ya han pasado a la historia. Creo que lo único que siguen manteniendo hasta ahora es, no sé qué medicamentos, que me han dicho que todavía hay en el Ministerio de Salud que están esperando a que se consuma todo. ¿Puedes explicar, doctor? No sé si me puedo retirar esto. Sí, puede retirarse. Perdón. La pirantelina, eso todavía existía hace algunos años. En frasquitos chicos, entonces, una dosis, pirantelina. Pero ya no se utiliza porque el pirantel es tóxico. ¿Y qué se da normalmente? Que es inocuo, que es un antihelmíntico de contacto, que no se absorbe. Ivermectina. Mebendazol. Ivermectina se absorbe. Y si hubiera todos esos más escongiloides, ¿qué se da? Albendazol. ¿Por qué se da albendazol en escongiloides? Porque tiene que absorberse, tiene que penetrar y tiene que llegar. Claro, porque fíjense ustedes, el mebendazol mata toditos estos del intestino y casi no se absorbe nada. En el caso de uncinaria es lo mismo, pero en el caso de escongiloides van a matar parte de esto, pero lo que no va a matar es esto de aquí. Por lo tanto, para eso se necesita un antihelmíntico que se absorba. En algunos países no utilizan el albendazol, directamente utilizan la ivermectina. En el caso de Colombia, por eso es que en el botero aparece como medicamento de elección la ivermectina. En Bolivia se utiliza el albendazol. Es el medicamento de elección para escongiloides, para ascaris, sinusinales y otros elementos que no hacen el ciclo de Benfluer. Se da mebendazol. ¿Listo?
4, 6, 8, 10, 12, 14. 2,